Ahora me tocó hablar sobre el tema de fracaso virológico y resistencia. Eh, a lo largo de los años nos ha tocado ver este tema desde que era un problema realmente muy serio en nuestro país y hemos visto como poco a poco, y la doctora Porteiro, que al igual que a mí me gusta mucho este tema, hemos visto que poco a poco deja de ser un problema en nuestros países, particularmente tanto en Argentina como en Chile, que ya estamos utilizando estas drogas de segunda generación de inhibidores de integrasa, en que el problema ya cada vez es menor. Pero el doctor Beltrán recordará hace los años 90 que a veces teníamos reuniones una o dos veces al mes en que había cerros de fichas de pacientes con resistencia. Y eso ya lo dejamos en el pasado. No obstante, como lo señalé la vez anterior, sigue siendo igual un problema en muchos países de la región. Aquí están mis conflictos de interés, que lo vuelvo a repetir. Vamos a ver algunos conceptos generales. Hoy día, ¿por qué? Claro, deja de ser un problema importante porque tenemos antirretrovirales que son mucho más potentes, con menos toxicidades, con menos efectos adversos, con mayor barrera genética, con menos resistencia transmitida y con mayor simplificación, que son regímenes de una sola tableta una vez al día. Y eso implica y impacta en el éxito virológico. Y aquí ustedes pueden ver un poco todos los beneficios que tienen los inhibidores de la integrasa, ¿no es cierto? Que al final, comparado con los otros que utilizábamos anteriormente, de los inhibidores de la proteasa, especialmente los de primera generación, cuando usamos desde Nelfinavir, Saquinavir, Lopinavir y Atazanavir, finalmente nos hemos ido quedando con uno solo de los inhibidores de la proteasa, que es darunavir. Y de los no nucleosídicos, bueno, ya hemos hablado bastante de lo que la problemática que ha tenido efavirenz, especialmente en barrera genética, igual que la nevirapina, y se reinventa esta familia nuevamente con la doravirina. Y los inhibidores de integrasa son los que francamente se han posicionado. Los mayores enemigos del éxito de la terapia antirretroviral son los efectos adversos y las toxicidades que generalmente son reversibles a corto y mediano plazo y a largo plazo. Sin embargo, la resistencia es un problema que que es irreversible y que se va sumando. Y tal como señaló la doctora Porteiro, es muy importante siempre mirar hacia atrás, porque lo que ocurrió en el pasado con las terapias en un paciente, en determinado paciente, y que ha tenido genotipos y que se van sumando las mutaciones, siempre hay que considerarlo, porque si ustedes vuelvan a dejar esa droga, va a reaparecer la mutación y va a fracasar nuevamente el tratamiento. Por eso que es importante siempre este tema conversarlo y discutirlo muy bien, porque cuando ha habido un fracaso virológico documentado y con resistencia, hoy día hay que apostar todas las fichas en ese segundo esquema, porque si no se comienzan a acumular mutaciones y ya las posibilidades de éxito van disminuyendo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, solamente para recalcar que la principal cepa cuando uno comienza el tratamiento en la cuasi especie salvaje, el wild type, ¿no es cierto? Que pudiendo haber algo de resistencia transmitida, pero la terapia antirretroviral logra la supresión virológica rápidamente y tener indetectabilidad. Pero cuando hay supresión incompleta, ya sea por problemas de potencia inadecuada, interacción medicamentosa o niveles inadecuados o resistencia transmitida, puede emerger entonces la resistencia y fracaso virológico. Lo importante es que también lo he recalcado varias veces, pero lo vuelvo a hacer, sobre todo a veces en las personas jóvenes nuevas que están llegando a los distintos centros del país, siempre hacer el genotipo lo antes que se pueda y estando bajo la presión selectiva de las drogas y no suspenderlo y esperar más tiempo, porque si ustedes suspenden, lo que va a haber es reversión y se va a ocultar y no van a visibilizar las mutaciones y va a predominar la cepa que tiene mayor capacidad replicativa, que es la cepa wild type, ¿ya? Eso hay que hacerlo inmediatamente. Ahora, hoy día, a diferencia también de lo que veíamos otrora, es que antiguamente los pacientes fracasaban con cargas virales muy altas, sobre 1000, 2000, 25.000 copias. Hoy día es muy frecuente encontrarnos con cargas virales entre 50 y 1000 copias. ¿Y qué hacemos ahí? En general, eh,
entre 30 a 60 días a veces, solo con insistir en la adherencia y monitorizar muy bien la adherencia, el 70% logra la indetectabilidad nuevamente con cargas virales menos de 50 copias. Menos de un 10% progresa fracaso virológico, pero hay como un 20% que se mantiene en viremias entre 50 y 1000 copias, y que a veces no podemos hacer, evidentemente, un genotipo tradicional en que se requiere tener una carga viral más de 1000 copias para poder visualizar las mutaciones. Y bueno, y vuelvo aquí y aprovecho de reiterar para los que no saben que contamos con hacer genotipo por DNA proviral en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Aquí está Pablo Ferrer, que es el que ha centralizado todos estos pacientes que fracasan, o que, perdón, que están con viremes de bajo nivel y que muchas veces es necesario hacer cambios de terapia porque están fracasando o que van a fracasar en el futuro. Ahora, no da lo mismo tener una viremia de bajo nivel con una tercera droga que es un inhibidor de proteasa, que tener una tercera droga como un inhibidor de no nucleosídico como efavirenz o rilpivirina, que sabemos que tener un paciente que tiene 300 copias y que está con una tercera droga con efavirenz no es lo mismo que esté con darunavir, porque sabemos que los inhibidores de la proteasa, y particularmente darunavir, es una droga muy perdonadora, y normalmente cuando pedimos un genotipo en ese nivel, es un genotipo verde, que no tiene resistencia. A diferencia de lo que ocurre con un paciente que está con efavirenz, que lo más probable es que sí esté con mutaciones de resistencia. Y con los inhibidores de la integrasa es mucho menos frecuente. No hay un criterio único de fracaso virológico. Hay distintos criterios, los más utilizados son 2 cargas virales con más de 50 copias, con la mayoría de los endpoints primarios de los ensayos clínicos, de la IAS, de la EACS, otro menos de 200 copias en 2 cargas virales consecutivas, que es la mayoría considera este criterio, también el de HHS y objetivo secundario de ensayos clínicos, también hay otros que consideran 400 o 1000 copias, etcétera. Lo importante es que normalmente los estudios y los ensayos clínicos randomizados utilizan el criterio menos de 50 copias. Hay muchos estudios que han estudiado los criterios o factores asociados a mayor fracaso virológico, pero los más frecuentes son, por un lado, la vía de transmisión. Sabemos que, por ejemplo, que la vía heterosexual representa un mayor riesgo que la transmisión de hombres que tienen sexo con hombres, y la que mayor riesgo representa en los usuarios de drogas endovenosas. También en los jóvenes, sabemos que hay distintos estudios, pero la mayoría habla que con menos de 35 años o menos de 30 años representa también un riesgo de fracaso virológico, así como también la carga viral, como lo señalaba la doctora Porteiro, y en eso el límite se ha establecido en 100.000 copias. Más de 100.000 copias es un criterio también de factor asociado a mayor fracaso virológico, como menos de 200 células, ¿cómo podemos interpretar las mutaciones asociadas a resistencia? Esto no voy a ir en el detalle de las mutaciones ahora porque si no me van a empezar a tirar huevos aquí, pero vamos a ir a un resumen muy sintético de esto para poder también poder palpar lo que ocurre hoy día y qué es lo que debemos hacer. Entonces, a ver, en la transcriptasa reversa, no voy a hablar de todas las mutaciones TAM y todo eso, porque ya de alguna manera hoy día, por ejemplo, que ya no estamos usando AZT, que no usamos D4T, no existe la presión selectiva de análogos de timidina, que son las que seleccionan las mutaciones TAM, pero sí las tenemos guardaditas de lo que viene del pasado, ¿no es cierto? Y el AZT pierde su actividad a veces con una sola mutación, como es la mutación T215F o Y, por sí sola, o asociada a la M41L con la L210W, que son las otras 2 TAM1, o alguna de ellas con 2 TAM2. El tenofovir, ¿cierto? Sabemos que la mutación K65R es aquella que es seleccionada y que por sí sola puede producir resistencia al tenofovir, y además resistencia cruzada a todos los de la familia, salvo a la ZT, que además le da hipersusceptibilidad. Pero además entender que el tenofovir puede ir por una vía distinta de resistencia, que es con las mutaciones TAM. Y en ese sentido, por ejemplo, con 2 TAM2 más la 41L o la L210W puede dar resistencia. ¿Por qué es importante esto? Porque uno podría decir que el tenofovir
pudiera tener una baja barrera genética porque con una sola mutación tiene resistencia. Sin embargo, no es así, ya lo sabemos, porque tiene una mayor robustez y es el concepto in vivo que asociado al de barrera genética, que es un concepto más bien in vitro, que es el número de mutaciones que se requiere para perder la susceptibilidad a la droga. A diferencia como si la lamivudina o la emtricitabina tienen una baja barrera genética con la M184B, y también la K65R asociada a algunas mutaciones TAM. Y el abacavir además tiene unas mutaciones específicas como la L74B y la Y115F. ¿Ya? Ahora, cualquiera sea el backbone utilizado, ya sea abacavir, lamivudina o acetate-3-TC o tenofovir con emtricitabina o lamivudina, la primera mutación que normalmente primero aparece es la M184B, y en el caso de estar con acetate se desarrollan las mutaciones TAM, en el caso del abacavir o viene la L74B, pudiendo también ser con menor frecuencia, pero la K65R, y el tenofovir, la K65R. Eso en cuanto a los análogos de nucleósidos. En cuanto a los no nucleosídicos, recordemos que si aquí tienen ustedes ¿no es cierto?, el RNA, el DNA que se va formando por la polimerasa. Los no nucleosídicos, a diferencia de los análogos nucleosídicos, actúan a este nivel como terminadores de cadena. Estas son moléculas que se unen en un bolsillo hidrofóbico cercano al sitio catalítico de la enzima produciendo una inhibición alostérica no competitiva y bloqueando la, ¿cómo se llama?, la polimerización. Pero cuando hay una mutación aquí, en ese bolsillo, impide el ingreso de esta droga. Y las de primera generación, como es el caso del efavirenz y de la nevirapina, con una sola mutación se pierde la actividad porque son moléculas rígidas y que no pueden adaptarse a este cambio, a diferencia de las que vinieron después, como por ejemplo la etravirina, que fue la que vino a continuación, que inicialmente fue el TMS 125, y aquí están las mutaciones que les señalaba el efavirenz y la nevirapina, que de primera generación. Ustedes pueden ver que con la K103N, la Y181C, esta es más peligrosa todavía porque compromete a la etravirina, a diferencia de la K103N, que es una mutación que afortunadamente no compromete a la etravirina, que es una buena droga para poder rescatar y que es la que con mayor frecuencia se presenta cuando hay fracaso en el efavirenz. La etravirina es una droga distinta y que tiene una mayor flexibilidad molecular que le permite acomodarse en ese bolsillo hidrofóbico y que se requiere mayor acumulación de mutaciones. Y aquí aparece otro concepto que es el score genotípico, porque las mutaciones no pesan igual y algunas tienen más impacto que otras, como por ejemplo la Y181I o B o la YC, que pesan estas 2,5 a 3 puntos. ¿Y qué importancia tiene eso? Que cuando un paciente ha fracasado con los no nucleosídicos hay que mirar cuántas y cuáles mutaciones tiene para sumarlas y dependiendo de esa sumatoria ver si la droga es útil o tiene una resistencia intermedia o francamente no sirve. Por eso es importante, especialmente cuando el paciente está con efavirenz, tratar de hacer el genotipo rápido para hacer un cambio, porque esta droga también la podríamos perder si empezamos a juntar más mutaciones. Y en los no nucleosídicos aparece esta otra que ustedes ven aquí en color turquesa, que es la doravirina, y que tiene un perfil completamente diferente a los anteriores, porque de hecho está lejos de las otras mutaciones como la E138, que es de la rilpivirina, o la K101, o incluso con la K103, que tiene una interacción cercana, pero no de resistencia. Pero sí la B106, aquí otra mutación que no conocíamos, no que no conocíamos, pero que no tenía tanto impacto en en los otros inhibidores no nucleosídicos. O sea, en el fondo quiero decir que no hay una asociación entre los tres anteriores y la doravirina. Si ustedes ven aquí efavirenz y rilpivirina, hay bastante resistencia cruzada y etravirina requiere asociación de mutaciones con peso específico, pero doravirina tiene un perfil completamente distinto, salvo la Y188L, que es distinta y no es tan frecuente como la Y181. Esto es bien interesante porque doravirina se aparta un poco entonces de estas anteriores. En los inhibidores de la proteasa, recordemos que la proteasa está constituida por dos cadenas polipeptídicas de 99 aminoácidos, dejando este espacio al centro donde se encuentra el sustrato y que va fragmentando, es como una tijera que va haciendo madurar a todos las poliproteínas, los polipéptidos. Y cercano al sitio catalítico de la enzima se encuentran las mutaciones
que son las mutaciones primarias o mayores, de mayor impacto en la resistencia, en la posición 50, 48, 82, 84, 90, y más lejanas son las mutaciones menores o compensatorias de las anteriores, que tienen menos impacto en la resistencia. Y darunavir aquí en esto es la droga que tiene mayor barrera genética, y eso ha sido ampliamente demostrado en muchos estudios, también lo destacó la doctora Porteira, y estas son las mutaciones más importantes, o sea, se requiere por lo menos que haya mínimo 4 de estas mutaciones muy pesadas como la I50B, la L76B, la I54M y la I84B. Entonces, estamos hablando de una droga que requiere una acumulación de mutaciones muy importante para perderse. Por eso esta droga por excelencia siempre tiene que estar en los esquemas de rescate. Y en los niveles de entrada, bueno, aquí de lo que ya estaba el Infubirtide, que es un inhibidor de la región HR1 de la glicoproteína 41, que prácticamente lo usamos muy poco, casi nada, ¿no es cierto? El Maraviroc como antagonista de CCR5, y más recientemente este Ibalizumab como anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD4, y Fostemsavir, que es una nueva alternativa que aparece también a los pacientes que están en fracaso y con muy buenos resultados. Inhibidores de la integrasa, no me voy a referir mayormente, recordemos que la integrasa tiene 288 aminoácidos, y en este nivel entre el 50 y el 212 se encuentra el sitio catalítico de la enzima, y principalmente raltegravir, que fue el primero. Entonces empiezan a describir las 3 mutaciones principales o primarias son la N155H, la Q148H, K o R, y la Y143RHC. Es bien importante esta mutación, y la destaco, la Y143 es una mutación específica de raltegravir y que no tiene resistencia cruzada con las otras, a diferencia de todas las otras, que raltegravir y elvitegravir, que son los dos inhibidores de la integrasa de primera generación, tienen mucha resistencia cruzada, a diferencia de lo que ocurre con dolutegravir y con bictegravir, que tienen una mayor barrera genética, y eso lo podemos ver acá. Ustedes ven aquí raltegravir y elvitegravir con mutaciones únicas y asociadas. Básicamente hay mucha resistencia cruzada entre raltegravir y elvitegravir. No obstante, dolutegravir y elvitegravir tienen una barrera genética mucho mayor, y mayor robustez, por cierto, y se requiere acumular mutaciones. Principalmente la Q148 es la más importante y más pesada, que compromete tanto a dolutegravir como a bictegravir, pero no sola, sino que tiene que ir asociada a otras mutaciones importantes como la G140, por ejemplo. Y aquí ustedes pueden ver lo que les decía, por ejemplo, raltegravir, esta mutación es importante, sin embargo no compromete a los otros inhibidores de la integrasa. Y básicamente la Q148 es una mutación importante, transversal, y también la R263K, pero que no aparece con tanta frecuencia. Y esto también es importante porque aquí vemos lo que pasa con la potencia y la barrera genética, y ustedes ven que por excelencia los que tienen mayor barrera genética, ¿cierto? Y mayor potencia son dolutegravir, bictegravir y darunavir. Esas son las 3 drogas en el cuadrante superior externo. Y cuando miramos la robustez también aparecen los otros, porque la robustez en el fondo es la evolución temporal en la cual aparecen estas mutaciones. ¿Cómo construimos un esquema en primer fracaso? La historia, ¿qué nos dice al respecto? De partida, toda la evidencia científica que tenemos es que podemos construir esquemas de 2 a 3 drogas activas en un esquema de primer fracaso, y toda la información refleja experiencia en segunda línea conteniendo análogos de nucleócidos, aun cuando haya extensa resistencia, y hay disponibles antirretrovirales nuevos, de nueva familia y nuevas generaciones. Esto solamente va a mostrar que el impacto del score en la eficacia no da lo mismo. O sea, ustedes ven francamente que la predicción es la evolución así de mortalidad es mucho mayor cuando tenemos menos de 2 drogas activas en el esquema, que teniendo 2 o 3 drogas. Y los estudios en la historia
lo que usamos hoy día vienen desde los estudios Power, que validaron a darunavir, los estudios DUET 1 y 2 a etravirina, Benchmark a raltegravir y Motivate a maraviroc. Todos ellos, cuando iban acompañados de 2 drogas activas, demostraron eficacia más de un 70%. El estudio TRIO, que apareció un poco después, estoy haciendo historia y muy rápido esto, que apareció después, en que eran pacientes multiexperimentados, pero que no habían sido expuestos y no tenían resistencia ni a darunavir, ni a etravirina, ni a raltegravir, se comportaron de una manera tal cual como si fueran pacientes naive y se les llamó nuevos naive, y esa eficacia se demostró a 96 semanas también. ¿Qué pasó? ¿Qué vino después? Otros estudios interesantes como el estudio Ernest Second Line y el ACTG 5273, muy parecidos a estos 3 estudios. El Ernest consideró una rama, eso sí, de monoterapia con lopinavir, ritonavir, que nos sirvió, y bueno, aquí lo que se validó y se demostró resultados comparables de no inferioridad de reciclar 2 análogos nucleósidos con lopinavir, ritonavir versus lopinavir, ritonavir con raltegravir. Y esto que es muy interesante, fíjense, ustedes ven que los análogos de nucleósidos mantienen actividad aún en extensa resistencia, y estamos hablando de 144 semanas, en inhibidores de proteasa busteados principalmente de darunavir. Fíjense ustedes con 0 análogos nucleósidos activos según genotipo versus tener 2 a 3, y prácticamente a 144 no hay mayores. Esto es muy importante porque demuestra que sí podemos reciclar análogos de nucleócidos aun cuando haya resistencia, porque mantienen una actividad residual. Este estudio vino después, el estudio Downing, que también demuestra el impacto de dolutegravir aquí versus lopinavir, ritonavir en este estudio de segunda línea, y aquí se demostró superioridad de dolutegravir versus lopinavir de 82 a 69% a las 24 semanas en el análisis interino, reciclando 2 análogos nucleósidos. Y estos resultados fueron muy importantes para posicionar a dolutegravir como esquema de segunda línea en las guías clínicas. Este estudio, el estudio 119 de Gilead, también es un estudio bien interesante porque permitió simplificar a pacientes que estaban multiexperimentados, que habían tenido muchos esquemas de fracaso, pero que estaban con muchas tabletas, estaban indetectables, pero tenían muchas tabletas. El 40% estaba tomando más de 6 tabletas, y se hizo este switch, en el fondo, a tomar en la combinación del vitegravir covisitado como Gemboya más darunavir de 800. Entonces, 2 tabletas. ¿Y qué observaron? Que a la semana 24, resultados de no inferioridad comparables, pero a la semana 48 hubo resultados de superioridad de este esquema. Entonces, es muy importante y ratifica un poco, especialmente en pacientes que hayan fracasado, importa mucho ¿cómo se llama? La adherencia, y por lo tanto tener 2 tabletas no es lo mismo que tener 6. El estudio Viking 3 también es muy importante y que validó el uso de dolutegravir en doble dosis en pacientes previamente tratados con raltegravir y el vitegravir, y esto es bien importante porque la mutación 148, que es la que más impacta a los inhibidores de la integrasa de segunda generación, ustedes ven con sola o con una o con 2 mutaciones todavía sigue teniendo acción. Entonces esto fue muy importante de validar el uso de dolutegravir doble dosis con mutaciones de resistencia impactando a esta droga. Este estudio, que es el DEFT, está aún en desarrollo. Solamente decirle que esto seguramente vamos a ver resultados que se irán a mostrar, no sé si ahora en Montreal o en Glasgow este año, porque está en curso y porque ha costado mucho reclutarlos. Están en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en India, en varios países y continentes, y es de segunda línea. Y aquí importante que se está evaluando el reciclar 2 análogos nucleósidos con darunavir versus darunavir, dolutegravir, ¿cierto? Y dolutegravir con tenofovir, disoproxil fumarato con emtricitabina o 3-TC. De tal manera que aquí también puede emerger importante evidencia para tener nuevos esquemas de rescate con evidencia científica, pero se ha demorado por el tema de la pandemia en reclutar pacientes. El estudio Nadia, que ya sí fue más recientemente, mostrado recientemente en el CROI 2022, y básicamente es para pacientes que estaban
fracasando con esquemas de no nucleosídicos, principalmente efavirenz, con a más de 6 meses de tratamiento, con más de 1000 copias, fueron más de 400 pacientes, pero aquí se fueron a 2 ramas con dolutegravir en dosis de 50 miligramos y darunavir, ritonavir 800-100, en ambos casos utilizando el backbone de TDF con 3TC o AZT-3TC. Lo interesante, interesante aquí decir, porque no mostré esta slide, pero que la mayoría de los pacientes, más del 50% tenía, o alrededor del 50% tenía la casa en 65R y más del 85% tenía la M184B. Así que es importante decir eso a la luz de ver los resultados. Lo interesante es ver la eficacia. Ustedes ven que eficacias de 85-90% en ambas ramas, con menos de 400 copias, y si consideramos menos de 50 copias, 80 y 75%, o sea, alta eficacia, contando la resistencia que le estoy señalando. Sin embargo, hubo una mejor respuesta al backbone de tenofovir, disoproxil, fumarato, 3TC. Importante señalar que hubo 7 pacientes de fracaso que estaban en la rama de dolutegravir y no hubo resistencia en la rama de darunavir. El estudio Bison también mostraba en el CROI 2022. Este es un estudio randomizado, abierto, de no inferioridad en Zambia, pero que es interesante porque muestra también aquí pacientes en fracaso con efavirenz o con nevirapina, y que son 1.200 pacientes, y aquí hubo 2 ramas, una con menos de 1000 copias fracasadas y otra con más de 1000 copias, que fueron a dolutegravir con TDF-3TC o TAF con emtricitabina, y en esta rama de más de 1000 copias, además, se agregó a lopinavir, ritonavir y atazanavir, ritonavir con AZT-3TC. Lo interesante aquí también es ver cómo hubo resultados comparables, de no inferioridad de las ramas de dolutegravir con 3TC, TDF y con TAF y FTC con 85 y 88% de eficacia respectivamente. No obstante, bueno, los resultados de dolutegravir en ambas ramas fueron superiores a lo mostrado por lopinavir y por atazanavir. Y llegamos a las nuevas, y con esto ya vamos terminando en lo que es las nuevas drogas. Aquí, fostemsavir, porque ibalizumab, si bien también está posicionado como este anticuerpo monoclonal humanizado en fracaso, no está disponible en nuestro país, pero sí fostemsavir, que está, y entiendo que el nombre, si me lo recuerdo, es Rucovia, ¿o no? Sí, ya. Este fostemsavir es metabolizado a nivel del lumen intestinal por la fosfatasa alcalina, y la droga activa se llama temsavir, y que va a ir a actuar directamente bloqueando el attachment de la molécula CD4 con la glicoproteína 120, específicamente en la región constante C3-C4 de la GP120. Pero aquí hay una cosa interesante, porque esto también, que fue presentado en el CROI 2022, fíjense que el temsavir, además de este mecanismo de acción, el temsavir es capaz de unirse a la glicoproteína 120 soluble que está circulando, y eso tiene un impacto en 2 cosas. Una, en permitir, o sea, de alguna manera, recuerden ustedes que células que no están infectadas y que expresan CD4, esta glicoproteína 120 se puede unir aquí, y células natural killer, células del sistema inmune, pueden reconocerla por anticuerpos, y aquí puede producir una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, esta glicoproteína 120 soluble puede destruir células que no están infectadas, y el temsavir puede prevenir esto porque va uniéndose a glicoproteína 120 circulando. Y por otro lado, también esta unión impide que se libere interleuquina 10, que es una citoquina importante en la depresión del sistema inmunológico. Y el estudio que validó a fostemsavir es el estudio BRIGHT, que no voy a entrar en mayores detalles, solamente que hay una cohorte randomizada y una no randomizada, pero es importante decir que eran pacientes multiexperimentados con altas tasas de resistencia y de fracaso. Figúrense ustedes que en la cohorte no randomizada, el 81% no tenía otra droga que acompañar que el fostemsavir.
y la cohorte randomizada igual tenía un 6% y un 52% que tenía solamente una droga. Y sin embargo, los resultados son bastante interesantes y atractivos, porque estamos hablando de un 60% y 37% en la no randomizada, con carga viral menos de 40 copias. Así que aquí es que aparece una alternativa interesante para tratar en pacientes que están fracasando y que también es importante con qué va acompañado. Y en ese sentido se demostró, por ejemplo, que dolutegravir, darunavir, etravirina son buenos acompañantes cuando están plenamente activos. Y además demostraron un incremento importante de CD4 a 96 semanas en ambas ramas. Lenacapavir, tal como lo había mencionado en la primera conferencia, que era de pacientes naive, pero está este otro estudio que es en pacientes en fracaso, el estudio Capella, en pacientes que están fracasando con más de 400 copias y aquí es interesante ver que también se forma una cohorte randomizada y no randomizada. No voy a entrar en detalle del estudio porque todavía son N pequeños, pero sí es interesante ver que ya se están viendo resultados interesantes. Aquí lenacapavir, ¿cómo se llama? Subcutáneo cada 6 meses por 52 semanas, más el régimen optimizado, y ustedes ven cómo ya a la semana 26 y a la semana 52 se están viendo resultados bastante atractivos con eficacia de 81-89%, dependiendo si consideramos 200 copias o 50 copias. De tal manera de que esto vamos a esperar un poco más de información que va a ir apareciendo probablemente en los congresos de este año 2022 y 2023, pero ya se ve como una alternativa interesante y además cada 6 meses inyectable. Y también cuando va bien acompañado, incluso en el régimen optimizado con 2 drogas activas, llega a una eficacia sobre un 94%. Así es que estamos hablando de una alternativa para estos pacientes realmente muy, muy importante. Una palabra solamente señalar en resistencia transmitida, que es algo que siempre nos está penando por ahí, ¿no es cierto? Y hemos visto, hay muchos estudios, mucha evidencia, pero por ejemplo en Estados Unidos, esto que se presentó, lo mostré por la cantidad de pacientes, que son 36.000 pacientes entre el 2013 y 2016, que se ha mantenido constante, alrededor de un 19%, y ustedes ven que prácticamente a expensas de las mutaciones de los no nucleosídicos de la K103N. Pero para señalar que en los inhibidores de la integrasa eso se ha mantenido muy, muy bajo a través del tiempo. Y nosotros este es el estudio nuestro que se publicó el año pasado de resistencia transmitida, un estudio de prevalencia, fueron más de 200 casos, que fue con Pablo Ferrer, también el paciente de aquí, el doctor Beltrán participó, y nuestros becados de inmunología, y fue presentado, publicado en la revista médica, con una resistencia transmitida de 10.45, pero principalmente a expensas de los no nucleosídicos con la mutación K103N. Y ahora y se va a publicar uno de resistencia transmitida solamente con los inhibidores de la integrasa, que también va a ser interesante porque más o menos se repite la evidencia en la literatura. Y termino mostrándole esto, por qué es importante estudiar pacientes que están con viremias de bajo nivel persistente. Fíjese que este paciente tenía alrededor de 200 copias, y mire, se le hizo un DNA proviral y tenía la M41L, la T215 y la M184B, tenía comprometida toda los análogos de la transcriptasa reversa, y además tenía la K103N y la G190, y además la L90M de la unidad de la proteasa. Es decir, era importante porque había que hacerle un cambio del tratamiento a este paciente. Este otro, fíjese, DNA proviral, 155 copias, es un paciente de Copiapó, y tenía ya la K103N y estaba con efavirenz. Acá tenemos otro, 100 copias. Este es un paciente del Hospital Barros Luco, no sé si lo habrá mandado el doctor Herrera, pero este paciente tenía ya, fíjese, con 100 copias, tenía la M184B, la L210, tenía 2 mutaciones TAM, la M184B, la K103N, o sea, tenía un compromiso importante y tenía 100 copias. Y claro, le pidieron esto porque tenía reiteradamente cargas virales basadas. Ahora, en cuanto a la integrasa, también ustedes ven aquí que este es un paciente que estaba fracasando con muchas copias y tenía mutaciones importantes como la Y143, la G163, pero dejaba la posibilidad de utilizar dolutegravir para el rescate. Y
pero también aquí hay varios casos con 300 copias, 68 copias, 200 y tantas copias y con algunas mutaciones de resistencia en la integrasa. Solamente para decirles que es importante cuando tenemos reiteradamente pacientes con viremia de bajo nivel, además de insistir con la adherencia, y si sigue y persiste con viremia de bajo nivel, hacer un genotipo de DNA proviral porque está disponible, es gratuito para todos los pacientes en el país, y así que lo pueden conversar después con Pablo para ver cómo mandar las muestras, pero es interesante porque eso también nos permite optimizar las terapias. Eso es. Muchas gracias.